Cómo hacer carne encebollada paso a paso, sabrosa, rápida y económica. Pero primero te invito a suscribirte al canal. Para empezar necesitaremos un corte de carne blandito. Dile a tu carnicero que te venda la carne más blandita que tenga. Vamos a echarle sal, pimienta y ajo en polvo. Si tienes más condimentos y quieres agregarlos, no hay problema. Vamos a partir una cebolla por la mitad y vamos a picar en pedazos ni muy grandes ni muy pequeños. Si quieres picarla en aros, no pasa nada. Y la echaremos en agua fría para que la cebolla suelte un poco su picor y quede más blandita. En un sartén vamos a echar un chorrito de aceite y cuando esté caliente vamos a llevar la carne. Nos aseguraremos que esté cocida por ambos lados y la reservaremos mientras vamos a freír la cebolla. Freiremos la cebolla en el mismo aceite que lo hicimos con la carne para aprovechar la grasita que ha dejado la carne. Vamos a agregar un poquito de agua para evitar que se queme la cebolla. Vamos a echarle salsa de soya, salsa negra y la teriyaki es opcional. Una vez la cebolla tenga este color, vamos a volver a agregar la carne y echaremos un poco más de agua y sal. Esperamos unos minutos y bajaremos del fuego. Yo voy a partir este aguacate para comer junto a la carne con arroz. De esta rápida y sencilla forma podrás disfrutar de un auténtico plato de carne encebollada. Esto ha sido todo. Si te gustó esta receta, ayúdanos a compartir nuestros videos. De esta manera lograremos seguir creciendo nuestro canal. Somos CRB, cocina rico y barato.